Aitana llevaba semanas encerrada en la celda de contención, un cubo de acero reforzado con paredes translúcidas que le permitía observar cada movimiento de los humanos que trabajaban en la base subterránea. No entendía del todo sus costumbres ni sus miradas de desprecio, pero en el momento en que sus ojos se cruzaron con los de Adrián, supo que algo cambiaría. Él entró aquella noche para vigilarla, con una linterna colgando del cinturón y un arma que ni siquiera desenfundó. No la consideraba una amenaza. Aitana aprovechó el silencio para observarlo sin pudor, fascinada por la piel bronceada bajo la camiseta sudada, la tensión en su mandíbula, la forma en que la respiración se le agitaba apenas percibía sus ojos ambarinos. Durante horas no hablaron. Ella imitaba cada pequeño gesto de él, respiraba cuando él respiraba, parpadeaba cuando él parpadeaba. Era un juego secreto, una danza silenciosa que le revolvía las entrañas. De pronto, Aitana se levantó de su camastro y se acercó al límite de la celda. El campo electromagnético crepitó cuando su palma rozó la barrera, pero no le importó. Adrián dio un paso atrás, sorprendido por su atrevimiento. Humano, murmuró ella, su voz ronca como un viento cargado de deseo. Ven aquí. Adrián la miró a través de la capa de energía que lo separaba. No sabía qué responder. Su entrenamiento no incluía manejar criaturas hermosas con mirada felina y un cuerpo que parecía esculpido para tentar a cualquiera. Aitana se relamió los labios, un gesto que Adrián siguió con la vista, sin disimulo. Sus pechos se presionaban contra el campo protector, y el leve chisporroteo iluminaba su piel azulada en destellos electrizantes. ¿Qué quieres? Gruñó él, su voz baja, como si temiera que alguien lo escuchara. Quiero tocarte. El silencio volvió a llenar la celda, pesado como plomo. Adrián se acercó, despacio, como hipnotizado. Desactivó la barrera con un gesto que apenas comprendió. El zumbido cesó y el aire se volvió denso, cargado de feromonas y calor. Aitana dio un paso hacia él y, sin permiso, colocó su mano en su pecho. Sintió el corazón del humano retumbar como un tambor de guerra. Sus dedos, fríos y suaves, se deslizaron hacia abajo, rozando su abdomen marcado, hasta detenerse en el límite de su pantalón. Adrián agarró su muñeca, pero no la apartó. No juegues conmigo, alienígena. No estoy jugando, susurró Aitana, y bajó la mano un centímetro más. Cuando sintió el bulto caliente y palpitante bajo la tela, sus pupilas se dilataron como si hubiera visto un milagro. Lo acarició con la curiosidad de una niña, pero con la intención de una fiera. Adrián respiró entrecortado, cada músculo de su cuerpo vibraba por contenerse. ¿Por qué tu herramienta crece cuando la acaricio? Preguntó Aitana, con una inocencia tan descarada que hizo a Adrián apretar los dientes para no soltar un gemido. Él soltó su muñeca, agarró su rostro con ambas manos y la empujó contra la pared metálica de la celda. Sus labios quedaron a un suspiro de los de ella. Aitana sonrió, provocadora, sintiendo como su presa estaba a punto de devorarla. Un rugido profundo resonó en los túneles de la base. La alarma de seguridad parpadeó en rojo. Aitana no se movió. Adrián pegó su frente a la de ella, susurrando con voz rota. Si sobrevives a esta noche, te enseñaré por qué. Afuera, el infierno se desataba, pero en aquel instante, dentro de aquella celda que ya no contenía a la bestia, el verdadero peligro era la chispa que ambos encendían sin querer apagar. El estruendo de la alarma rebotaba en las paredes de acero mientras luces rojas parpadeaban como pulsos de sangre viva. Adrián no tardó ni un segundo en empuñar su rifle, arrastrando a Aitana de la mano hacia la salida de la celda. La criatura que había estado contenida en el laboratorio contiguo había roto su confinamiento, y ahora todo el nivel subterráneo estaba sellado por protocolo de cuarentena. Aitana se dejó llevar, divertida, con esa sonrisa felina que ponía a prueba la cordura de Adrián a cada paso. Cada vez que tropezaba, él la sujetaba con firmeza por la cintura, sintiendo el calor de su piel a través de la tela fina de su túnica alienígena. Eres lento para un guardián, ronroneó ella, respirando contra su oído mientras corrían por el pasillo invadido de humo y chispas. Y tú eres un maldito imán para el caos, gruñó él, revisando la munición de su arma entre jadeos. Al doblar la esquina, se toparon con dos soldados humanos, armados hasta los dientes, que apuntaron a Aitana al instante. ¡Atrás! La prisionera no puede salir. Gritó uno, un chico joven, la voz quebrada por el miedo. Adrián colocó su cuerpo frente al de Aitana, bloqueando las balas invisibles de la desconfianza. Cállate y cubre el pasillo, Marco. Si quieres vivir, apunta a esas cosas, no a ella. Aitana observaba el intercambio como si se tratara de un juego que solo ella entendía. De pronto,
Un rugido grave se escuchó a su espalda. Una sombra gigantesca se deslizaba por la pared, pegajosa y resbalosa, como un lodo viviente cargado de extremidades afiladas. Marco gritó y disparó sin control. Adrián agarró a Aitana del brazo y la empujó detrás de un pilar derrumbado. El impacto hizo que ella cayera sobre él, sus cuerpos encajaron como piezas destinadas a estar juntas. El monstruo embistió a Marco, partiéndolo en dos con un simple giro de sus fauces. El segundo soldado retrocedió, resbalando en la sangre fresca. Adrián apuntó y disparó directo a lo que parecía ser la cabeza de la cosa, pero cada bala se hundía sin pararla. Aitana se inclinó sobre el hombro de Adrián, sus labios rozando su oreja mientras observaba con curiosidad la criatura. «Déjame salir», susurró, con un leve rugido contenido en su garganta. Adrián la miró, el sudor cayendo por su sien. Ella estaba tan tranquila, tan feroz incluso sin moverse. «¿Qué eres realmente, Aitana?» Ella sonrió, mostrando unos colmillos demasiado blancos para ser inofensivos. Se levantó, ignorando su agarre. Caminó hacia la bestia, deslizándose entre el humo como un espectro sensual y letal. «Mírame, monstruo. Mírame y arrodíllate». El engendro se detuvo. Un chillido metálico llenó el corredor. Las extremidades se doblaron hacia ella, obedientes a una autoridad desconocida. Adrián se levantó, sin saber si protegerla o arrodillarse también. Los ojos de Aitana brillaron de un ámbar encendido, su voz salió como un trueno disfrazado de caricia. «Soy tu reina, engendro. Él es mío. Si quieres vivir, mata a todos menos a nosotros». La criatura, goteando babas espesas, giró sus fauces abiertas hacia el resto de la patrulla que llegaba. Un grito humano cortó el aire. Balas, sangre y carne rota llenaron el pasillo en segundos. Aitana caminó de vuelta hacia Adrián, limpia, intacta, imparable. Lo tomó del cuello de la camisa, tiró de él hasta tenerlo pegado a su frente. «Humano, ahora corre conmigo. No quiero dejar este juego tan pronto». Adrián la alzó en brazos, sus músculos tensos, su corazón bombeando fuego líquido. Aitana envolvió su cuello con los brazos, ronroneando contra su piel mientras avanzaban entre cadáveres y gritos. Corrieron juntos, como dos fugitivos que compartían un secreto demasiado peligroso para contarlo en voz alta. Y cada paso que daban, cada rugido tras ellos, cada mirada de ella, lo encendía más de lo que jamás hubiera imaginado. La cámara de descontaminación estaba sumida en un silencio irreal, apenas interrumpido por el zumbido eléctrico de los sistemas de ventilación que filtraban el humo tóxico proveniente de los corredores destrozados. Adrián dejó a Aitana sobre una camilla de acero, tratando de recuperar el aliento mientras revisaba con manos temblorosas el cargador de su arma, sabiendo perfectamente que ya no serviría de nada si el siguiente monstruo se presentaba. Aitana lo observaba sin moverse, sentada con las piernas cruzadas, la espalda recta, el cabello oscuro cayéndole como un velo de misterio sobre los hombros. Sus ojos ambarinos seguían cada pulso de la vena que latía en la garganta de Adrián, cada gota de sudor que resbalaba por su cuello. Cuando él levantó la vista, sintió un escalofrío recorrerle la columna. Aitana no pestañeaba, respiraba apenas, como si su mente se debatiera entre matarlo o devorarlo de otra forma. «¿Tienes miedo de mí?», dijo ella de pronto, su voz llenando la cámara como un susurro húmedo que se colaba entre los paneles metálicos. Adrián soltó una carcajada áspera, cargada de cansancio y deseo reprimido. Se acercó, apoyó una mano en la pared a escasos centímetros de su rostro y la otra en la camilla, cercándola sin tocarla del todo. «No, no tengo miedo. Tengo miedo de lo que quiero hacerte». Los labios de Aitana se curvaron en una sonrisa tan peligrosa como la garra de un depredador. Levantó una mano, la apoyó en el pecho de Adrián, sintiendo el latido que golpeaba con una violencia casi animal. Sin dejar de mirarlo, su palma se deslizó lenta, buscando de nuevo el mismo lugar que había descubierto en la celda. Adrián la sujetó de la muñeca a mitad de camino, pero sus dedos se rindieron y la dejaron continuar. El calor de su toque quemaba más que cualquier fuego. Aitana sintió su dureza crecer bajo la tela, pulsando con vida propia. Un ronroneo escapó de su garganta mientras sus rodillas se abrían un poco más sobre la camilla. «Tu herramienta, siempre lista para mí», murmuró, divertida, como si probara una fruta prohibida. El gruñido de Adrián reverberó entre ambos. Dejó caer su arma, la tomó del rostro con las dos manos y aplastó sus labios contra los de ella. El beso fue violento, casi dolía, un choque de dientes y aliento que mezclaba la furia con una necesidad insoportable. Aitana gimió, abrió más la boca, atrapó la lengua de Adrián con la suya y lo devoró como si fuera su única fuente de vida.
Sus caderas se movieron por instinto, frotándose contra la dureza que palpitaba entre ellos. Cada roce le arrancaba un gemido ahogado, una risa breve que se perdía entre los besos. Adrián hundió una mano en su cabello, tiró de su cabeza hacia atrás para besar su cuello, mordiéndola, marcándola sin pensar en las consecuencias. Pero un estruendo sordo sacudió la cámara. Un golpe en la compuerta blindada, primero uno, luego dos, luego muchos, como puños de acero martillando para entrar. Aitana no se apartó, su respiración se aceleró aún más. Se deslizó entre las piernas de Adrián, se puso de pie con la elegancia salvaje de una reina nacida para gobernar bestias. Vendrán a por ti, humano, dijo, sus colmillos relucientes asomando tras su sonrisa perfecta. Pero primero, tendrán que pasar sobre mí. Adrián tomó el cuchillo de combate que guardaba en el cinturón, empuñándolo con fuerza. Aitana se giró hacia la puerta, sus uñas transformándose en garras negras y afiladas, su cabello ondeando como un manto viviente alimentado por la electricidad estática. Cuando la compuerta se abrió de golpe, revelando el primer enjambre de biosoldados retorcidos y hambrientos, la cámara se llenó de un rugido que no pertenecía a ningún humano. Era el rugido de Aitana. Adrián se colocó a su lado, hombro con hombro, ambos listos para arrancar la carne del enemigo. Y mientras sus ojos se cruzaban un segundo antes del choque, supieron que ya no eran carcelero y prisionera. Eran una manada. Eran un arma viva. Eran deseo y furia mezclados, imposibles de detener. El rugido de Aitana estremeció la cámara de descontaminación y pareció clavar espinas de miedo en la carne podrida de las criaturas que se amontonaban en la entrada. Por un instante, apenas uno, el enjambre dudó. Adrián aprovechó para lanzarse con su cuchillo directo al primero que se atrevió a moverse. La hoja se hundió entre placas óseas y tejidos corruptos, liberando un chorro caliente que le salpicó el rostro. Aitana no esperó órdenes ni necesitaba un plan. Se lanzó de rodillas sobre dos biosoldados, garras abiertas, sonrisa de fiera dibujada en sus labios manchados de saliva y deseo. Uno a uno, rompía cuellos con un chasquido húmedo y cortaba tendones como si deshilara un trozo de tela. Adrián se giraba a su alrededor, cubriéndola donde podía, su respiración convertida en una sinfonía de gruñidos y jadeos. En cada espacio que encontraba, clavaba la hoja en gargantas hinchadas, partía huesos con la culata de su arma descargada y protegía la espalda de Aitana con la devoción de un animal que cuida a su hembra alfa. La criatura más grande del enjambre, un amasijo de costillas expuestas y músculos que palpitaban como gusanos vivos, emergió detrás de una columna derrumbada. Su boca se abrió en 4 pétalos dentados, exhalando un vapor ácido que hizo chisporrotear el metal del suelo. Adrián sintió su propia garganta cerrarse por el veneno que se colaba en el aire. Tosió sangre, pero no retrocedió. Aitana lo empujó a un lado con un rugido que retumbó en su pecho como un trueno de verano. Con un salto antinatural, se montó sobre la espalda del monstruo, sus garras se hundieron hasta encontrar el punto donde la médula palpitaba como un corazón enfermo. Sus colmillos, alargados y sedientos, se clavaron en la carne viscosa. Succionó la podredumbre como si arrancara la vida a bocados, sus ojos encendidos en una fiebre dorada que iluminaba la penumbra. Adrián apenas podía apartar la mirada. Cada rugido de Aitana retumbaba en su estómago, su deseo palpitaba tan violento como su miedo. Quiso gritarle que se detuviera, pero sabía que interrumpirla sería invocar su furia. Se limitó a rematar a los rezagados que se retorcían en el suelo, aplastando cráneos con la bota, sintiendo como cada crujido lo ataba más a ella. Cuando la última criatura cayó hecha jirones, Aitana saltó de su presa muerta, su cuerpo cubierto de sangre negra que le chorreaba entre los pechos y por la comisura de los labios. Caminó hacia Adrián como una reina bañada en trofeos, jadeando como una loba satisfecha tras la cacería. Adrián tiró el cuchillo al suelo, dio un paso hacia ella y la sujetó de la nuca, pegando su frente a la suya. Entre ambos latía el silencio cargado de relámpagos invisibles. Ella ronroneó, un murmullo vibrante que erizó cada centímetro de su piel. Eres mío, humano. Mío para pelear, para devorar, para jugar. No intentes huir de mí. Él soltó una carcajada rota, con la voz ronca por la sangre y el humo. No pienso huir. Ni de ti ni de nada. Sus bocas se encontraron, se besaron sin suavidad, sin poesía. Fue un choque de dientes, un intercambio de alientos y gemidos mezclados con risas que solo entendían ellos. Aitana arañó su espalda, rasgando la tela de su camiseta, reclamándolo con marcas rojas que se volverían cicatrices. Un estrépito ensordecedor los obligó a separarse de golpe. La puerta blindada, medio colapsada, dejaba ver el túnel principal. Más rugidos,
pasos pesados que sacudían los cimientos. No había tiempo para ternura ni para besos largos. Aitana lo miró, sus pupilas rasgadas brillando como brasas. Ahora, vamos a cazar juntos, mi humano. Adrián respiró hondo, levantó su cuchillo ensangrentado y tomó su mano. Juntos, salieron de la cámara con la seguridad feroz de una pareja hecha para la guerra y el pecado. Cada criatura que se interpusiera conocería el filo de sus colmillos, el filo de su acero, y el filo ardiente de un amor nacido en el corazón de la violencia. Los corredores hacia la salida parecían laberintos vivos, respirando humo, polvo y ecos de pasos monstruosos. A cada paso, Adrián y Aitana dejaban un rastro de cuerpos destripados y paredes salpicadas de sangre. Sus respiraciones se mezclaban con gruñidos de esfuerzo, y sus manos se buscaban una y otra vez entre los destellos de las luces de emergencia. En un cruce, dos criaturas más grandes que las anteriores emergieron arrastrando su peso reptante, con espinas dorsales brillando como lanzas oxidadas. Adrián se adelantó sin vacilar, usando el cuchillo como extensión de su brazo mientras Aitana se deslizaba por un flanco, sus garras chasqueando en el aire antes de hundirse en vientres blandos. Cada grito de los engendros era sofocado por otro rugido más profundo, el rugido de Aitana, ese canto gutural que hacía temblar hasta los cimientos. Sus ojos dorados se clavaban en Adrián cada vez que sus movimientos se sincronizaban. Él giraba sobre su propio eje, cortando tendones, mientras ella aplastaba gargantas y lamía la sangre como si la excitara más que el oxígeno que faltaba en esos túneles de muerte. Una explosión los arrojó contra una pared. Polvo y fragmentos de metal volaron por todas partes. Adrián sintió un dolor punzante en el costado, pero no tuvo tiempo de revisarse. Aitana lo agarró de la camiseta, lo arrastró tras un muro caído, y sin esperar su permiso, levantó su camiseta empapada de sudor y sangre. Su lengua rozó la herida abierta, lenta, casi con ternura. Adrián contuvo un gemido que se ahogó en su garganta cuando ella lo miró a los ojos mientras lamía cada gota roja, sanando o saboreando, ¿quién podía saberlo? No quiero que mueras, susurró Aitana, su voz tan cerca de su piel que la sintió retumbar en el pecho. Aún no he terminado contigo. Él atrapó su rostro entre sus manos, sucio, sangriento, hermoso. La besó con desesperación, con la certeza de que cada segundo podía ser el último. Sus lenguas se encontraron con una urgencia que no pedía permiso, que no temía el caos alrededor. Los gruñidos y chirridos de más biosoldados se escucharon a su espalda, pero ni siquiera eso lo separó. Fue Aitana la primera en apartarse, relamiéndose los labios con un destello de locura en la mirada. Ahora levántate, humano. Hazme gritar tu nombre mientras matamos a estos bastardos. Adrián se puso de pie, respirando fuego, sintiendo la fuerza de su adrenalina y el pulso de su deseo mezclados en una tormenta feroz. Tomó un trozo de tubería rota del suelo y lo blandió como un martillo improvisado. Se giraron juntos cuando el enjambre emergió, docenas de ojos podridos y fauces chorreantes. Esta vez, no pelearon como dos individuos, sino como una sola bestia de carne, colmillos y acero. Aitana se movía como un relámpago, saltando sobre espaldas encorvadas, hundiendo sus garras en torsos, lanzando cuerpos contra el suelo mientras Adrián partía cráneos y quebraba mandíbulas con golpes secos y certeros. Cada criatura caída era un recordatorio de que todavía respiraban, todavía se deseaban, todavía ardían el uno por el otro. Entre cada ataque, Aitana se giraba, pasaba sus uñas por el pecho sudoroso de Adrián, lo besaba a medio rugido, le arrancaba un jadeo de placer que se mezclaba con el sonido de los huesos rotos bajo sus botas. Cuando el último engendro cayó con un gemido burbujeante, el túnel quedó envuelto en un silencio fantasmal, roto solo por el goteo lento de la sangre desde el techo destruido. Adrián, jadeando, dejó caer la tubería y tomó a Aitana de la cintura, alzándola contra la pared como si pesara nada. Ella enredó las piernas alrededor de su torso, sus pechos subían y bajaban con cada respiración salvaje, su risa temblorosa se hundía en su cuello mientras lo mordía. No hay más monstruos que matar aquí, murmuró ella, sus labios rozando su oído. Ahora solo quedamos tú y yo, humano. Adrián bajó la cabeza, su boca atrapó la de ella, sus manos la sostuvieron con una fiereza que decía más que cualquier promesa. No necesitaban palabras. Afuera, las alarmas seguían llorando la caída de la base. Adentro, dos corazones se golpeaban como tambores de guerra, anticipando la última batalla que aún les esperaba en la superficie. Juntos, enredados en su propia tormenta, se prepararon para destrozar todo lo que se interpusiera entre su furia y su deseo de sobrevivir. El túnel final era un corredor ancho, reforzado con placas de metal que ahora crujían como papel mojado bajo el peso de algo que se arrastraba. Más allá,
La compuerta principal de la base estaba abierta, dejando entrar una bruma dorada que anunciaba la luz del sol. Adrián y Aitana se detuvieron a pocos metros, uno junto al otro, cubiertos de sangre ajena, sudor y mordiscos marcados como tatuajes vivos. El rugido que brotó del pasillo retorció las tuberías del techo y apagó las alarmas de golpe. Del humo surgió una criatura que parecía la suma de todos los engendros que habían enfrentado: piel de reptil agrietada, costillas expandidas como cuchillas, una cabeza enorme cubierta de placas óseas que palpitaban como corazones expuestos. Avanzaba sobre patas deformes, dejando un rastro de baba ácida que derretía el piso. Adrián sintió el temblor de Aitana a su lado, pero no era miedo. Era la vibración de su risa contenida, la chispa que le iluminaba los ojos como fuego líquido. Se giró hacia él, manchándole la mejilla con un beso rápido que dejaba la promesa de algo mucho más salvaje cuando todo terminara. Si muero hoy, moriré siendo tuya, ronroneó contra su oído. Adrián la sostuvo por la nuca, chocaron sus frentes y se dijeron sin palabras lo que ya ardía en sus miradas, juntos hasta la última gota de sangre. La bestia embistió, toda su masa rompiendo columnas y lanzando una ola de polvo caliente. Adrián rodó a un lado, Aitana saltó sobre la espalda rugosa como una pantera rabiosa. Mientras él buscaba grietas en la coraza con su cuchillo mellado, ella hundía sus garras entre placas óseas, separándolas con un crujido que hizo temblar la carne del monstruo. Un zarpazo lo lanzó de espaldas, chocando contra un pilar quebrado. Sintió que se le partía la respiración, pero cuando abrió los ojos, vio a Aitana a punto de ser aplastada por una garra deformada. No pensó, solo gritó su nombre y se lanzó con todo su peso sobre el costado blando de la criatura, enterrando la hoja hasta la empuñadura. La bestia chilló un rugido que hizo retumbar la base entera. Aitana aprovechó la distracción para abrirse paso dentro de la herida, desgarrando venas negras, mordiéndolas hasta arrancarlas con furia casi animal. Sangre viscosa la cubrió entera. Adrián sintió que la criatura se estremecía bajo sus pies y saltó hacia atrás justo cuando Aitana emergió de la grieta, jadeante, bañada en la victoria. El monstruo cayó con un estruendo sordo, su masa todavía convulsionándose como un montón de carne sin control. Aitana salió tambaleándose, su respiración entrecortada, la mirada fija en Adrián como si todo el universo hubiera desaparecido y solo quedaran ellos dos, manchados y vivos. Adrián corrió hacia ella, la tomó en brazos y giró sobre sí mismo, riendo como un loco mientras ella mordía su cuello entre gemidos de alivio y placer. El túnel detrás de ellos comenzó a colapsar, la estructura entera rugía su propia muerte. No miraron atrás. Corrieron juntos hacia la compuerta, sus pasos resonando sobre el metal que se rendía bajo sus botas. Cuando salieron al exterior, la luz del sol los cegó y los envolvió en un abrazo cálido que olía a libertad. El viento barrió la sangre seca de sus cuerpos, despeinó el cabello revuelto de Aitana y la hizo reír por primera vez sin rugidos ni amenaza, solo pura risa libre. Se dejaron caer sobre la hierba polvorienta, uno encima del otro, respirando el aroma de la tierra que volvía a florecer después de la pesadilla subterránea. Aitana se acomodó sobre su pecho, sintiendo su corazón martillar contra su mejilla. Adrián le acariciaba la espalda, notando cómo, poco a poco, su temblor salvaje se convertía en suspiros de calma. ¿Qué eres tú, Aitana?, preguntó él, sonriendo con los labios rotos pero victoriosos. Ella elevó la mirada, sus ojos ámbar reflejando el cielo limpio. Lo besó con la ternura que siempre había escondido tras sus rugidos. Soy tuya. Y eso basta. Adrián soltó una carcajada, la abrazó con todo su cuerpo y la giró sobre la hierba, besándola una y otra vez, sin prisa, sin miedo, sabiendo que el monstruo más invencible era el amor brutal y salvaje que se prometían en cada respiración. Mientras el sol los bañaba, la base detrás se derrumbó sobre sí misma, enterrando los horrores para siempre. Entre risas, mordiscos suaves y caricias que presagiaban una vida llena de batallas y noches de pasión desenfrenada, humano y reina supieron que lo habían ganado todo. Y nada ni nadie podría arrancárselo jamás.